Buenos días amigos, gracias a Dios por este tiempo en el que nos permite juntos ir a su palabra. El día de hoy estaremos meditando en Segunda de Reyes capítulo 2, así que te animo a abrir tu Biblia, a orar y pedirle al Señor que hable a tu corazón por medio de su palabra. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. Y el capítulo 2 de Segunda de Reyes empieza así. Ya la partida de Elías con el Señor estaba próxima. Vamos a ver cómo Eliseo en todo momento lo acompaña. Eliseo era una especie de discípulo de Elías que estaba con él, que aprendía del ministerio de Elías, ¿no? Ya sabiendo incluso esto, ¿no? El hecho de que el Señor iba a llevarse a Elías, que Elías iba a partir con el Señor, no era algo de secreto o que solamente Elías conocía, sino que también la palabra nos muestra en los versículos del 2 al 6 cómo no solamente Elías, sino también Eliseo y demás profetas conocían de esto, ¿no? El Señor lo había revelado así, ¿no? Elías va a tener que ir primero a la ciudad de Betel porque el Señor lo había ordenado así. Eliseo lo va a querer acompañar en todo momento. Asimismo con la ciudad de Jericó y ya por último el Jordán, ¿no? Ya vemos que Elías está próximo a partir y lo que podemos ver en el versículo 9, que es el que vamos a leer, es lo siguiente. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Interesante la petición que Eliseo le hace a Elías, ¿no? Eliseo iba a ser quien iba a suceder en el ministerio a Elías. Esto ya lo vemos desde Primera de Reyes capítulo 19 versículo 16, y acá vamos a ver ya próximo a Elías irse, Eliseo le dice que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, ¿no? Eliseo no quería más poder. Eliseo no quería hacer mucho más que Elías o buscar la gloria propia, sino lo que él quería que el Espíritu del Señor esté sobre él para que las responsabilidades que iba a tener como profeta en Israel, ¿no? Una posición que para el tiempo, y como hemos podido estar leyendo en Primera de Reyes, en Primera de Reyes cuando el pueblo estaba alejado del Señor, asimismo diferentes reyes, como lo hemos podido leer acá, también no tenían en estima a este profeta, sino más bien lo consideraban como alguien que hablaba en contra de ellos, ¿no? Un ministerio bastante grande, con incluso podría ser que haya persecución por parte de reyes. Y para todo lo que se iba a venir, Eliseo le decía te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, que el Espíritu Santo, Elías, que estuvo contigo, que te capacitó, que permitió que obraras y que proclamaras la palabra del Señor, esté conmigo para el ministerio que venía, ¿no? El pedido de Eliseo es muy bonito, un pedido de decir que ese mismo Espíritu del Señor esté conmigo, ¿no? Elías, sabiendo que el poder que había recibido no venía de él, sino que venía enteramente del Señor, que el mismo Dios había dado, le dice en respuesta a Eliseo lo siguiente: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. No, esto enteramente iba a ser decisión del Señor. Si el Señor permitía que Eliseo viera cómo Elías iba a ascender, ese mismo espíritu iba a estar, esa doble porción de espíritu iba a estar en Eliseo. Elías hasta el último reconoce que todo se da de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esto es algo en lo que me gustaría que podamos estar meditando, ¿no? El hecho de entender que lo que podamos hacer en el ministerio no proviene de nuestro propio nombre, no proviene de nuestras capacidades, no proviene de nuestros talentos, sino es simplemente, o no simplemente, sino que todo se basa en el poder del Señor que obra a través de nosotros, ¿no?
yendo y revisando más la palabra en los siguientes versículos 15 al versículo 25, vamos a ver que pasan dos cosas, ¿no? Le van a decir a Eliseo que las aguas no estaban buenas, el agua o la ciudad de Jericó, en el versículo 19, ¿no? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esa ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril, ¿no? Le piden a Eliseo que pueda hacer algo, y Eliseo, lejos de atribuirse el poder o lejos de decir que su propia palabra iba a hacer que esto cambie, en el versículo 21 dice: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Otra vez Eliseo obrando de acuerdo a lo que el Señor quería para con ese momento en Jericó, ¿no? No era algo que se le había ocurrido a Eliseo, no era algo que él pensaba que estaba bien, sino que el Señor, y en esa relación que Eliseo tenía con el Señor, Eliseo hablaba de acuerdo a lo que el Señor decía. Y así es como sucede. La palabra nos muestra de que estas aguas fueron sanas hasta el día de hoy, dice el versículo 22. Y otro episodio que vamos a ver que también sucede en el versículo 24, ya para finalizar, menciona, ¿no?, el hecho de hombres jóvenes, ¿no?, jóvenes que no tenían temor del Señor y empezaron a hablar contra Eliseo, con escarnio, ¿no? El versículo 23 nos muestra lo que decían, y lejos de Eliseo tomar la justicia en sus manos y decir: yo los maldigo, yo les deseo esto, yo digo esto para ustedes. Eliseo también dice, ¿no?, deja la justicia, deja todo delante del Señor, y el versículo 24 nos narra esto, ¿no? Maldigo en el nombre de Jehová. Y Eliseo le deja el juicio a Dios contra estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes habían actuado mal, y el rebelarse o el hacer escarnio contra un profeta del Señor era de una u otra manera también hacer escarnio contra el mismo Señor, contra el mismo Dios. Y es Dios quien permite que estos jóvenes tengan esta consecuencia en base a cómo habían actuado, la manera tan mala que habían hecho, ¿no? Lo que quiero que el día de hoy podamos meditar, podamos tener bien presente, es que el Señor dentro del ministerio es quien Él se lleva la gloria. Un ministerio, y el Señor nos ha permitido servirle con nuestros dones, con nuestros talentos, y gloria a Él por eso. Pero lo que quiero que podamos recordar es que nuestro ministerio debe estar enfocado hacia Dios, debe estar enfocado en Cristo. No en nosotros, no en nuestras capacidades, no en lo que nosotros podamos llegar a ser, sino que es el Señor quien obra a pesar de nosotros, y es Él quien se lleva la gloria. En instrumentos como nosotros que tenemos fallas, en instrumentos como nosotros que pecamos, que podemos ver a otras personas y decir: nosotros no somos lo suficientemente tan buenos locutores, o no somos lo suficientemente buenos dando consejos. A pesar de nosotros, si dejamos que sea Dios quien tome control de nuestras vidas y del ministerio, es el Señor quien se lleva la gloria. Estos simples instrumentos en sus manos, es ahí donde el Señor empieza a obrar. Así que te animo a que recuerdes esto. Vamos a orar. Señor, gracias porque por medio de tu palabra nos muestras, Señor, cómo tú usas a hombres imperfectos y cómo, Señor, te llevas tú la gloria. Padre, llévanos a depender enteramente de ti para las distintas cosas a las que nos puedes tú haber llamado, Señor. Que no pensemos que es nuestra capacidad, que no pensemos, Señor, que se trata de nuestro talento o que somos buenos, Señor, porque así somos, sino llévanos a depender enteramente de ti, Señor, y obra, Señor, y que la gloria sea para ti. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos enseñas.
En nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno amigos, Dios mediante nos estamos viendo el día de mañana. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Chao.